noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Un gusto saludarles. Acá estamos para absolver algunas dudas, algunas preguntas. A ver, podemos iniciar con esta breve entrevista. A ver cómo lo han organizado. A ver. Ya. Buenas noches con todos. Hoy vamos a entrevistar al escritor Alex Rosales Beas, quien es un gran representante para nuestra región de Ancash, ya que tiene como obras Anita Miel y otras obras más que ha destacado a nivel regional. En este episodio le vamos a hacer las preguntas sobre la obra España, parte de mí, este cáliz. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, profesor Alex. No sé si nos podría brindar un poco de sus palabras. Bueno, agradecerles por esta invitación de hablar un poco de literatura sobre nuestro Universal Vallejo y sobre su poema España aparta de mí este cáliz, que es un poema paradigmático en donde Vallejo plasma nuevos sentimientos, nuevas emociones, como su apego al aspecto político y su reacción y su respuesta ante el conflicto de la guerra interna que vivió España en ese entonces, ¿no? Entonces, vuelvo a agradecerles y estoy para absolver en mis posibilidades, absolver algunas dudas, algunas preguntas que ustedes puedan formular, ¿sí? Bueno, enseguida pasamos con las preguntas que cada uno de nuestros compañeros han propuesto. Como primera pregunta, ¿qué es lo que le inspiró a ser escritor? Bueno, yo voy a referir la respuesta con una frase de Gabriel García Márquez, ¿no? Cuando a Gabriel García Márquez, su amigo Apuleyo, le pregunta ¿y por qué decidió, y cuándo decidió ser escritor? Y Gabriel García Márquez responde, el día que supe que no servía para nada. De alguna manera, todos los que nos dedicamos a la creación literaria es por una convicción vital. No es un hobby la creación literaria. No es de que me siento triste, voy a escribir un poema. Me siento un poco frustrado, voy a escribir sobre la frustración un cuento. No es así, ¿no? La literatura que uno abraza como más que una profesión. Digo que es más que una profesión porque nadie te paga por escribir. Nadie te paga por estar sentado horas y horas, días y días, semanas tras semanas, meses tras meses, hasta años tras años construyendo una obra. Nadie te lo paga. En esta sociedad donde prima la ignorancia, no se reconoce la labor del artista, sea el músico, sea el escritor, sea el pintor. Son seres totalmente marginados. Entonces uno abraza ese oficio por convicción, por compromiso, porque le llena el alma, porque después de tantas búsquedas, de tantos vacíos existenciales, en mi persona me pude sentir completo escribiendo, leyendo literatura y escribiendo literatura. Y yo he sentido que la única forma de mi persona de ser feliz es escribiendo literatura y leyendo literatura. No hay otro camino para mí. Yo no sirvo para las matemáticas, no sirvo para ser contador, no me gustaría en lo más mínimo trabajar, así me ofrezcan un sueldo fabuloso detrás de una vitrina, detrás de un mostrador, en una oficina. Yo no soy un ser para estar enclaustrado. A mí me gusta la libertad y me gusta sobre todo la libertad
en la imaginación, en la creación, ¿no? Entonces, yo decidí ser escritor cuando encontré, pues, esa puerta que se llama literatura, esa puerta a la libertad, porque a mí me gusta sentirme libre. Y la única forma de sentirme libre, la única forma de vivir más intensamente mi vida, ¿m? Y vivir otras vidas más, es pues a través de la literatura. Entonces eh, decidí firmemente abrazar la creación literaria y convertirme en un escritor. Y eso no nace de la noche a la mañana, es todo un proceso que uno eh, empieza con la lectura. Y de tanto leer, bueno, uno termina por escribir por desborde, como se llama, ¿no? Entonces, eso, yo vuelvo a repetir las palabras de Gabriel García Márquez. Yo decidí ser escritor cuando me di cuenta que no servía para hacer otra cosa, que más que para escribir. Esa sería mi respuesta. Bueno, siguiente pregunta. Primero que nada, muy buenas noches. Gracias por brindarnos su tiempo. Y bueno, viene mi pregunta. ¿Cuál cree usted que fue el propósito para que César Vallejo escribiera el poema España, aparte de mí, este cáliz? Bien. Eh, Obviamente que el contexto social interviene en la creación del artista. Y en Vallejo intervino y de sobremanera. Vallejo estaba en España, estaba en Madrid, estaba viviendo los momentos convulsos que vivía ese país para entonces. Así como nosotros estamos viviendo, por ejemplo, esa, esa política polarizada entre la izquierda y la derecha. La izquierda de Pedro Castillo y la derecha de Keiko Fujimori, ¿correcto? Así estamos. Así entonces, para entonces, en la década de los 30, en España, estaban en pleno conflicto. España estaba polarizado. Por, por un lado estaba el franquismo y por otro lado estaba las influencias nazistas de Hitler y fascistas de Benito Mussolini. Entonces había pues un problema, una crisis de ideología que había desencadenado unas grandes polémicas, pues crisis política, económica que estaba viviendo España, al igual que nosotros ahora, ¿sí? Pero eso desembocó en una guerra civil. Eso desembocó en una guerra civil. Una guerra civil, en una guerra, ¿quiénes son los que más sufren? Son los hijos, son los niños, son los ancianos. Entonces, el contexto que dio origen a ese gran poema, España, aparta de mí eh, este cáliz prácticamente pues fue el motivo, el motivo que hizo que se escribiera ese poema fue pues la crisis política, ideológica que vivía España para entonces. Esa, esa es pues la razón que motivó a Vallejo, ese conflicto ideológico político que desencadenó una guerra civil. No sé, a ver si hay algún comentario o alguna otra pregunta. Sí, Grady. Bueno, la siguiente pregunta es, en el poema España aparta de mí este cáliz, Vallejo menciona que los niños representan la esperanza en el mundo. ¿Usted está de acuerdo con lo mencionado por el literato en dichos versos? Claro que sí, porque los niños son el presente y el futuro. Porque en los niños, ¿qué se encarna en los niños? En los niños se encarna la inocencia, en los niños se encarna la pureza. ¿Mm? En los niños no hay maldad en el corazón. Y es por eso que en cada estrofa de ese poema, España, aparta de mí este cáliz, se inicia con las palabras niño.
¿Mm? Entonces, hay una reiteración de la palabra niño. ¿Por qué? Porque los niños son la esperanza. Esperanza a que se termine, que cuando termine la guerra, ¿quiénes son los que van a repoblar? ¿Quiénes son los encargados de desarrollar una nueva sociedad con la esperanza de que sea una sociedad más justa, más equitativa? Son los niños, son los niños. Entonces, para Vallejo, pues, y para todos, pienso yo que los niños es una esperanza, gracias a su pureza, a su inocencia, a su pudor, ¿m? A su alma blanca, como lo llaman algunos otros poemas, o algunos otros poetas, ¿no? Algunos lo semejan como el niño, como un pan de Dios. ¿M? Entonces, claro que sí, yo estoy de acuerdo de que Vallejo simboliza muy bien al niño como un símbolo de la esperanza en ese poema. Muchas gracias, profesor Alex. Bueno, buenas noches, ¿no? Ante todo. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Y para seguir con esta interesante entrevista, ¿en la actualidad usted cree que aún queda este semblante de conflictos? Claro, usted me está preguntando el conflicto que estaba viviendo España en la década de los 30 y que en la actualidad esos conflictos no solamente se reflejan en España, sino también en otros países. Claro que sí. Es que la condición humana siempre va a estar en conflicto cuando el pensamiento y las ideologías son extremistas. En nuestro caso, por ejemplo, eh, nosotros podemos contextualizarlo de una manera bastante gráfica, ¿no? Ya había mencionado, por ejemplo, estamos viviendo, nuestro país está polarizado por la ultraderecha y la ultraizquierda. ¿Quién está gobernando? La izquierda. Ahora, ¿qué significa izquierda? Izquierda significa socialista, significa comunista. ¿Qué significa la derecha? La derecha significa capitalista, imperialista. Los dos no se quieren ver. Pero si nosotros que somos personas más inteligentes, que estamos dentro de la academia, pensamos, pero ¿de dónde surge esa polaridad? ¿De dónde surge el comunismo? ¿De dónde surge el socialismo? ¿De dónde surge el capitalismo, el imperialismo? Algunos, cuando dicto mis clases en la Facultad de Derecho, por ejemplo, me dicen, pero profesor, eso tiene su origen en la mala distribución de la riqueza. Correcto, eso está en el libro de Marx, ¿no es cierto? ¿Mm? Eso está en el libro de Mao Zedong, de los comunistas, de los socialistas, que el punto de partida es la mala distribución de las riquezas. Entonces, hay que luchar para que la distribución de la riqueza sea equitativa, dicen los socialistas, los comunistas. En cambio, los capitalistas, ya de una manera más egoísta, dicen, no, yo tengo lo que tengo gracias a mi esfuerzo. ¿Mm? Entonces, en realidad, la mala distribución de las riquezas no es, pues, el motivo del germen del capitalismo y el socialismo, como pensamientos antagónicos. Cada uno de nosotros, en nuestro interior, tenemos a un comunista y tenemos a un capitalista. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un ser ético y es un ser político por naturaleza. Me explico. Cada uno de nosotros es un ser individual, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo soy diferente a otro. Cada uno de ustedes es diferente al grupo que ahorita está en el monitor. ¿Mm? Diego es diferente a Ederlin, Ederlin es diferente a Anderson, Pilar es diferente a Grady, Grady es diferente a King, King es diferente a Blanca. Cada uno tiene su propia particularidad, somos seres individuales, ¿correcto? Pero no solamente somos seres individuales, sino también somos seres sociales, porque no podemos vivir fuera de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de ser ético, nos estamos refiriendo al ser ético,
al ser individual, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene un conjunto de normas, un conjunto de reglas personales. A eso se llama ética, ¿sí? Y el conjunto de reglas, el conjunto de normas que rige ya en el aspecto social, se llama política. Por lo tanto, como somos seres individuales y somos seres sociales, por naturaleza somos seres éticos y somos seres políticos. ¿A dónde quiero llegar? Que la ética tiene que ver con el capitalismo. ¿Por qué? Porque es la capacidad y la decisión individual que tiene cada persona. Ustedes, ¿por qué están estudiando en la universidad? Por la sencilla razón que han decidido ser profesionales. Y todos sus compañeros y sus amigos tienen esa oportunidad, quizás lo tienen, y mucho más todavía, pero no se les da la reverenda gana de estudiar. Prefieren ir matando el tiempo, dedicándose a los placeres terrenales que les da la vida. Mientras que estudiar no es fácil. Estudiar es un compromiso, es perseverancia, es difícil lograr los objetivos. Entonces, esas decisiones que ustedes han tomado corresponde a la ética, corresponde a eso se refiere, por ejemplo, a una decisión individual, se refiere pues a lo que es el capitalismo. El capitalismo. Pero también somos seres sociales, somos comunistas también. ¿Comunistas por qué? Porque pensamos arreglar la sociedad de alguna manera. Por ejemplo, si ustedes, cada uno de ustedes vive en un entorno, en un contexto social, y no todos salen profesionales, muchos se van quedando, ¿no? Ustedes recuerden a sus compañeros de colegio, recuerden a sus compañeros de barrio. Hay quienes se dedican a estudiar y hay otros que pierden el tiempo teniendo la oportunidad de estudiar. ¿Correcto? Entonces, esa decisión que ustedes han tomado de superarse, de estudiar en una universidad, de ser profesionales, es la decisión de ustedes, individualmente. Entonces, es una decisión que atañe a eso se refiere el capitalismo. ¿Correcto? Ustedes van a lograr ser ingenieros, van a lograr ser grandes profesionales gracias a la decisión que han tomado ustedes. ¿Sí? Es una decisión individual. Por ende, corresponde al capitalismo. Ahora, si ya son grandes profesionales, tienen sus empresas y tienen bastantes recursos económicos, voltean y ven a esas personas, a sus amigos que no se dedicaron al estudio, que solamente se dedicaron a pasar el tiempo, a la bauza, a los placeres inmediatos de la vida, ya tienen sus hijos y no tienen recursos para criarlos. Llega Navidad y como tú tienes tus recursos, entonces organizas una chocolatada. Y invitas a todos los hijos de tus amigos. Es más, a cada familia de tus amigos les regalas una canasta navideña. Juguetes a tus amigos. ¿Qué rol estás cumpliendo? Estás cumpliendo un rol social. En ese punto tú ya eres comunista. Porque estás cumpliendo un rol social. Un rol comunitario. Entonces, cuando las personas hablan de comunismo y de capitalismo de una manera fragmentada, es una visión inhumana, porque tanto el capitalismo como el socialismo habita en nosotros. Somos capitalistas cuando decidimos individualmente, y somos socialistas cuando brindamos un apoyo a la sociedad. Solamente las personas que son recalcitrantes, las personas que son muy dogmáticas en las ideas, piensan de que esas dos ideologías están separadas, como está ocurriendo en nuestro país hoy en día. ¿Correcto? Entonces, esa visión que se vivía en España en la década de los 30, que generó la Guerra Civil Española, se está viviendo ahora en nuestra sociedad. ¿Acaso no ven
ese grupo de la resistencia organizado por Keiko no salen no salen a hacer sus marchas, van a casa de algunos políticos, agreden. Así, poco a poco, se iba fomentando los encuentros entre ambos bandos hasta que estalló pues una guerra civil, una guerra civil. Entonces, claro que sí, se está viviendo todavía esa época, análogamente. ¿Y por qué? Porque lo que resquebrajó a esa España de los 30 fue el aspecto ideológico y político. Y lo mismo está resquebrajando no solamente en nuestro país, sino también hemos visto en Chile en los años pasados. ¿Mm? Entonces, hemos visto en Bolivia, estamos viendo en Venezuela. ¿Mm? Entonces, cuando las personas llegan al poder con una determinada ideología extremista, se generan estas cosas. Si entra a la derecha, ¿quiénes protestan? La izquierda. Si entra a la izquierda, como ahora, están protestando los de la derecha y entran en un conflicto. Entonces se está viviendo esto. ¿Sí? Muy bien. No sé si habrá alguna otra preguntita por ahí. A ver. Como siguiente pregunta, ¿cuál cree usted que es el mensaje que quiere dar en su poemario César Vallejo? Bueno, César Vallejo en el poema España, aparta de mí este cáliz, el mensaje es la esperanza encarnada en los niños, una esperanza de que detrás de tanta muerte, de tanta debacle humana, quienes tienen la responsabilidad de emerger nuevamente como sociedad son los niños. Y son a ellos que nos debemos y son a ellos que debemos de velar por su seguridad, cuidarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque son la esperanza de la humanidad. Pienso que eso es el mensaje, ¿no? Que al final encierra este poema, al margen de sus tintes políticos que tiene, ¿sí? Muy bien. ¿Habrá alguna otra inquietud? Sí, ya para finalizar con esta pregunta, ¿qué mensaje nos daría usted en esta coyuntura, profesora Alex? La coyuntura lo entiendo a la coyuntura política en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Bueno, estamos pasando, miren, en lo político no hay que ser recalcitrantes ideológicamente. Hay que ser bastante sensatos de ser capitalista cuando uno debe de serlo, de ser socialista cuando uno debe de serlo. No hay que verlo como dos pensamientos totalmente divorciados. Todo lo contrario, son complementos, son como tu mano izquierda y tu mano derecha. Con las dos manos uno puede amasar el pan para poder comer. Con el pie izquierdo y con el pie derecho caminas rumbo a tus objetivos. No hay por qué separarlos. Es inhumano separarlos. Entonces, eso desde el punto de vista político, ideológico, y desde el punto de vista de la salud, porque estamos en plena pandemia, ¿sí? Hay que ser solidarios, hay que ser responsables, sobre todo, hay que cuidar a nuestros niños que son nuestro presente y nuestro futuro. Pues todos ustedes cuídense mucho. Esta coyuntura, sobre todo en la medicina, sobre todo en las patologías de la pandemia, es bastante traicionera. Estamos enfrentándonos a un enemigo invisible y ese enemigo se metamorfosea, va cambiando de formas, va cambiando. Ya la vida que nosotros hemos conocido de 3 años atrás, por ejemplo, ya no va a volver a ser la misma. Tenemos que acostumbrarnos a este nuevo contexto, a esta nueva situación, a aprender a convivir con esta enfermedad, a cuidar
nosotros mismos y a cuidar a nuestros familiares. No hay que ser irresponsables. La literatura te enseña eso. La literatura te enseña a ser más humano. Esa es la función que tiene la literatura. La literatura no sirve para nada, como dijeron muchos. Claro, desde el punto de vista de lo inmediato, de la práctica, de la vida práctica, pero la literatura te vuelve más humano. La literatura te vuelve más sensible. ¿Mm? En este país donde todo es racionalismo, hace mucha falta una buena dosis de literatura para que pueda, limpiar lo que la razón ensucia. ¿Y qué es la razón? La razón es los adelantos tecnológicos mal utilizados. La razón es todo el avance científico mal utilizados. ¿Mm? ¿Quiénes son los encargados de contaminar nuestro planeta? Es la razón, mediante sus industrias. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes son los encargados de purificarlo de ese pensamiento tan negativo que brinda la razón? Es el arte, son los pintores, son los músicos, son los escritores, los poetas, los dramaturgos, los novelistas, los cuentistas, son la reserva, son el pulmón de la moral de esta sociedad. ¿Mm? Entonces, si ustedes están estudiando ingeniería, lean bastante. Y no solamente lean manuales, no solamente lean libros de texto, lean literatura también. La literatura enriquece el alma. La literatura te vuelve más sensible y más humano. Eso sería mi recomendación, jóvenes. ¿Sí? Sí, una vez más para terminar, agradecerle mucho por su tiempo y cada uno de mis compañeros estamos muy agradecidos, la verdad. También por haber respondido esta pequeña entrevista con este grupo de preguntas y que fue muy interesante, la verdad. Y para finalizar, si es que tendría algunas últimas palabras para recalcar. Bueno, solamente agradecerles por la invitación a esta entrevista, agradecer al profesor que les ha encomendado este trabajo, porque de eso se trata la cultura. La cultura se trata de compartir. La cultura se transmite mediante una pregunta y una respuesta. ¿Mm? Entonces, agradezco a la institución donde ustedes proceden, agradezco a su profesor y agradezco a todos ustedes que han tenido a bien escuchar algunas palabras de mi humilde parecer, ¿no? Y solamente me pongo a disposición de ustedes para cualquier otro tipo de trabajo, ¿sí? Porque la cultura y la literatura no se inicia y se termina en un gabinete. La literatura se comparte, ¿sí? Y eso es lo que hacemos nosotros. Compartir nuestro pensamiento, compartir nuestro conocimiento, ¿sí? Por lo demás, agradezco nuevamente a cada uno de ustedes y, bueno, me despido dándoles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias.